Qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en la otra puerta. Bienvenidas todas aquellas personas que deseen llegar un poquito más allá del umbral, un poquito más allá de la otra puerta. Y bueno, pues en esta edición de este programa les hemos preparado una trilogía de temas muy interesantes y vamos a empezar por un personaje de los cuales casi no se habla. Me refiero a los jorobados, pero en específico al jorobado fantasmal que aparece en los senderos del Popocatépetl. Sí, un fantasma en las faldas del Coloso, ¿se imaginan? Y la historia inicia pues ya siglos atrás, cuando en 1465 el señor de Chalco tenía mucha preocupación y tenía desesperación porque sabía que el ejército mexica los iba a atacar y los iba a someter. De tal manera que él pedía a las deidades que mandaran señales para evitar ser sometidos, y por si fuera poco, estaban experimentando una ya muy prolongada sequía, para lo cual el señor de Chalco decidió llamar al más jorobado entre los jorobados habitantes que tenía en su señorío, precisando que en aquellos tiempos los jorobados eran, así como los enanos también, eran destinados para brindar servicio en los templos y eran muy respetados porque eran considerados seres que tenían aptitudes sobrenaturales. De tal manera que el señor de Chalco, una vez que eligió, como se dice en algunos manuscritos de tiempos de la conquista, un jorobado especial, fue llevado a las faldas del volcán, fue introducido a una cueva que posteriormente fue tapiada, es decir, fue encerrado en esa caverna con la doble esperanza de que propiciara lluvia, ya que en algunos códices podemos apreciar que hay personajes jorobados, cocorbados, ingresando a cavernas dentro de montañas con la intención de motivar a las fuerzas de Tlaloc para que dejaran caer de las nubes los tlaloques sus cántaros gigantes para bañar con su agua a la tierra. Es parte de la cosmogonía que se tiene de este culto. Lo cierto es que a este jorobado que dejaron encerrado en esa cueva, le dejaron un cierto tiempo y después el propio señor de Chalco, con sueños que tenía de este personaje, mandó indagar qué había sucedido con él, porque no caía el agua y las amenazas seguían cada vez más cercanas de invasión. Ese grupo de personas que fueron a indagar lo que había sucedido con el jorobado, muy sorprendidos quedaron al ver que una vez que retiraron el tapiaje de acceso a esa cueva, el jorobado seguía vivo. Se dice que habían pasado por lo menos 3 meses y que el jorobado, una vez que fue sacado de esa cueva en las faldas del Popocatépetl, fue llevado al señor de Chalco, a quien le dijo que había estado en el palacio de Tlaloc y justamente en el lugar más sagrado del Chalchitlicue, que es la madre fértil tierra. De tal manera que también vaticinaba que veía el colapso de las estrellas caer sobre Chalco para señalar el fin de esa época. Y justamente así aconteció. Chalco cayó sometido ante el ejército mexica y Chalco pasó a ser parte de las comunidades que tenían que hacer importantes aportaciones a manera de tributo para estar completamente sometido al ejército tenochca. Bueno, y en cuanto al fantasma que se dice se ve allá, se ha de precisar que se le ha visto merodear a algunos caminantes que van por los senderos y alcanzan a ver a un jorobado que va adelante y después le ven atrás. Las recomendaciones que los lugareños refieren es que es el espíritu, un ayudante de esos espíritus que contribuyen mucho a que la montaña genere nubes. De tal manera que no hay que temerle de acuerdo a la tradición, pero tampoco hay que desafiar.
son guardianes espirituales de esa montaña de acuerdo a las creencias y que de alguna manera manifiestan su antiguo poder por medio de su presencia extraña. Así que si ustedes transitan por esos frescos, hermosos e imponentes senderos bordados de oyameles y de pinos, recuerden que si un jorobado cruza por el camino, simplemente mencionar que uno va en paz, que va a llegar a un destino sin dañar a nada y nadie, y el volcán abrirá su energía para que la experiencia sea gratificante. Bueno, pues entonces en cuanto a ese fantasma, se dice incluso que no es un ser moderno, que desde aquellos tiempos que se refieren a 1465 fue donde empieza la leyenda, porque también debo mencionar que en esa región es el único lugar donde se consideraba a los jorobados seres mágicos o seres con capacidades sobrenaturales. También en el mundo maya y en el mundo mixteco zapoteca se tiene conocimiento de que eran personas que ocupaban importantes posiciones dentro de los cultos. Se sabe en el mundo mazateca de un personaje llamado Diez Viento, que era justamente un jorobado que en los códices aparece ingresando a una caverna. Y en esa caverna, a manera de ritual, se supone activa mediante conjuros mágicos las energías para que las montañas vibren y por medio del follaje atraigan vapor de agua para que segreguen y generen nubes que bañan con sus líquidos preciosos la piel del Chalchiclicue, la madre tierra. Y también en el mundo maya, como se refiere, eran consagrados para que dieran servicio a los jorobados en los altares de muy importantes templos. Por ello los jorobados en el mundo mesoamericano prehispánico ocupan un lugar muy especial, porque también se les menciona cuando Quetzalcóatl dirige sus pasos hacia el Golfo de México y cruzando la Sierra Nevada entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, se supone que en medio de esas dos montañas, tanto a Quetzalcóatl como a su séquito, muchos de sus guerreros y un contingente de enanos y otro de jorobados, perdieron la vida por una helada inclemente, muy fría, en la aventura que vivió Quetzalcóatl antes de desaparecer en la canoa tejida de serpientes y transformarse o transfigurarse en medio de las aguas del Golfo de México en lenguas de lumbre para tocar los cielos con la promesa de regresar en un futuro por el oriente. Así que ya verán, los jorobados incluso no solo han sido considerados insólitamente mágicos en México prehispánico, sino también en algunas tradiciones occidentales los jorobados aparecen como seres que pueden conceder muy buena suerte. Seguramente han escuchado en algún momento que aquella persona que le sobe la joroba a un jorobado va a traer a la buena suerte. Digo, falta que éste se deje y que lo consienta, pero si se fijan hay amuletos que ya tienen una combinación de simbología turca, ibérica, angla, en fin, que incluye a los jorobados en poderosos amuletos como el tetragramatón, que incluye un jorobado, y muchos amuletos que aparecen por ahí pues en las tradiciones esotéricas. Ha ganado un lugar muy especial que, lejos de ser menospreciado, es valorado, es respetado y es utilizado para llamar a la suerte. Bueno, vamos a pasar al segundo relato, pero por favor denle like, suscríbanse y compartan. Y ahora nos vamos directamente, ahora verán, vamos al estado de Colima. Vamos a un lugar que se llama Comalá, en el cual el siguiente relato se refiere a una posada embrujada. Y la historia es la siguiente. Resulta que en X tiempo, no hace muchas décadas, un hombre iba en su vehículo sobre la carretera, cayendo la tarde, y ya cuando iba dentro del desierto, se le poncha una llanta. Al ver que no había en la cercanía ningún caserío ni ranchería, no tuvo opción este hombre más que caminar, con la esperanza de encontrar un sitio o alguien que le llevara para resolver su situación. Caminó por horas, hasta que finalmente
Llegó a un lugar donde había una vulcanizadora apenas visible. Después de tocar la puerta, la atendió un amable hombre practicante de este oficio, quien en su vieja camioneta fueron a ver el vehículo para descubrir que no solo era una ponchadura, sino que el eje del vehículo estaba dañado y que la compostura de su vehículo iba a llevarle prácticamente toda la noche. Así que lo aproximó justamente a Comalá, donde este hombre, ya muy cansado, entendiendo que no iba a recibir su auto hasta el siguiente día, se dio a la tarea de buscar alojamiento. Y en los pocos lugares que quedaban, pues, no encontró lugar. Así que al último llegó a una posada en la que, también ya ocupada, pidió el favor a la administradora de permitirle dormir en el recibidor, sentado aunque fuere, ya que era muy tarde y el clima no era muy amable. Y bueno, pues amablemente la administradora le concedió el permiso para que reposara, y este hombre luchaba contra sus párpados para no caer profundamente dormido, y después de un par de horas, conmovida, la administradora le despertó para conducirle a una habitación. Él, gustoso y agradecido, le siguió, y una vez que estaban dentro, el hombre notó que estaba impecable, y por mera cortesía y atención, la administradora cambió la colcha y se despidió deseándole buen descanso. Ese hombre cayó en la cama profundamente dormido y de pronto sintió en su espalda que le tocaban. Pero él, tan cansado se encontraba, que dio más importancia a no interrumpir su reposo que a ver de quién se trataba, de tal manera que se volvió a encobijar de nueva cuenta, y en unos momentos más tarde sintió ya unos impulsos como de bastón, y al abrir los ojos vio que al lado de su cama había un hombre anciano meciéndose serenamente en una mecedora, mirándolo amablemente. Pero tanto era el cansancio de este hombre que prefirió dormir a indagar quién era. Supuso que era tal vez el papá de la administradora o alguien que quería comentarle algo. Prefirió dormir. Pero de pronto escuchó un bulto pegar, el crujido de una rama y además golpes muy fuertes en la barda de la propiedad de la posada. Se levantó inquieto y al ver por la ventana se dio cuenta que un hombre acababa de colgarse de la rama de un árbol y su cuerpo, con el cuello muy apretado, chocaba una y otra vez en el muro. Muy asustado, bajó corriendo de su habitación al jardín para ver lo que acontecía, y grande fue su sorpresa cuando al llegar a ese árbol no había acontecido absolutamente nada. Así que decidió retornar a su habitación y recuperar el poco rato de descanso que le quedaba. Y bueno, pues amaneció, y una vez que el sol salió, se dirigió a la administración y se dio cuenta que detrás del puesto de la administradora, donde atiende a las personas que llegaban a la posada, se encontraba un cuadro con un retrato que era el mismo personaje que le había acompañado en la mecedora en la noche anterior. Preguntó a la administradora quién era ese hombre y ella respondió que era su padre, que se había suicidado tiempo atrás y que esa habitación no la rentaban justamente porque las personas que la ocupaban vivían experiencias extrañas. De tal manera que ese hombre y la administradora nunca olvidaron que en esa habitación y en la posada, el fantasma del padre de ella replicaba una y otra vez en tiempos no calculados el dramático momento en que éste entregaba su vida. Esta es la leyenda de la posada encantada, la posada embrujada que se encuentra en el centro de Comalá, en el estado de Colima. Y vayamos a nuestro tercer relato. Este es muy singular y ahora vamos al estado de Sinaloa, a una población que se llama Nío, porque les vamos a compartir, el equipo de La Otra Puerta y su servidor, el relato de la estatua que cobró vida. Pero para ello
tenemos que remontarnos a tiempos de la colonia, cuando los misioneros se daban a la tarea intensísima de evangelizar a las comunidades indígenas de esa región, de tal manera que una y otra vez intentaban los misioneros organizar eventos donde se representaban pues pastorelas, representaciones bíblicas, para que los nativos se fueran incorporando a las creencias evangelizadoras que los españoles misioneros tenían como misión de concretar en esas áridas regiones. Se daban cuenta los misioneros que los indígenas participaban en toda actividad, colaboraban y cumplían cabalmente con los cargos que se les asignaban, pero ya en sus casas seguían albergando elementos ritualísticos de las antiguas creencias, de tal manera que desesperados tuvieron una idea. Esa idea era sincretizar, fusionar las creencias por medio de un concurso. Ese concurso consistía en que iban a llamar a los mejores escultores de la región para darle fuerza e imagen a San Ignacio, que iba a ser el patrono de esa población de Nío. Así que los mejores escultores se inscribieron y decidieron entre todos no concursar, sino más bien todos participar, para que esa escultura de San Ignacio tuviera más esencia. Y fueron por el monolito que llegaba a pesar hasta 3 toneladas. Lo llevaron y se dieron a la labor de esculpirlo hasta que tomó la imagen extraña de un hombre. Una vez que la terminaron, la llevaron a lo alto de una colina donde se le empezó a venerar y a adorar. Las comunidades estaban muy sorprendidas con la energía que emanaba de esa escultura, de esa deidad pétrea, y fueron a llevarle ofrendas, iban a pedirle favores, sobre todo los que tenían que ver con salud. Y se dice que comenzó esta estatua de San Ignacio de Nío a conceder tal número de milagros que eran muchísimos los peregrinos que llegaban a verle. Tantos fueron que prácticamente una comisión de las comunidades indígenas más cercanas fueron a hablar con los evangelizadores para sugerirles que se construyera una iglesia donde se le pudiera venerar, adorar, pedir y agradecer a esta escultura de San Ignacio lo que éste concedía. A lo que los misioneros asintieron y se dieron a la tarea de construir ese templo. Y ese templo fue el hogar de esa escultura, que por cierto se dice que le gustaba salir a pasear, para lo cual se mandó a construir una enorme carreta robusta y fuerte con ruedas de piedra. Y cada vez que la escultura de San Ignacio salía a pasear por los caminos terrosos de ese entonces, se dice que había personas incluso que ante la imponente figura, vacilante y llena de energía, se arrojaban a sus llantas, tal vez con la intención de inmolarse como una reminiscencia de un autosacrificio. Hay quienes dicen que eran meros accidentes. Lo cierto es que el monolito fue introducido de nueva cuenta al templo y cuando no se le sacaba a pasear, se enfadaba con sus seguidores, con quienes descargaba su furia por medio de enfermedades y por medio de dramáticos sucesos que tienen sobre todo que ver con la salud, de tal manera que se organizaban comisiones para que la escultura no careciera de paseos. Y pasaron los tiempos y finalmente la escultura está hoy en la iglesia de San Ignacio Nío, donde se le puede observar, sin olvidar que existe la creencia de que este santo ha desaparecido y que le han visto merodear en las serranías de aquellas regiones de nuestra república. Así que cuando vayan a San Ignacio de Nío, visiten la imagen de San Ignacio y perciban su energía, porque esa escultura que se dice cobró vida, se dice que en ciertas fechas que nunca son las mismas, se le puede ver y cuando se le ve es el momento para pedirle favores o licencias. Parte de la cosmogonía mágica, insólita y maravillosa
de nuestro México mágico. Ojalá que les haya gustado esta emisión y estamos viéndonos la próxima. Hasta pronto.